Muy buen día, venerables seres. Les damos la más cordial bienvenida a este Congreso Internacional de Ufología, Esoterismo y Sexualidad Sagrada. Y es en timbre de nuestros venerables guías y patriarcas, los venerables maestres Hakel Useus Induseus y Samael Joad Badorweor, que damos por inaugurado este magno evento. Damos también la más cordial bienvenida al venerable maestro Albaxto, nuestro conferenciante en esta conferencia de apertura, y damos gratísimas a la venerable Mahatma Ramunó, quien hoy nos acompaña en la Moderacel, y al venerable Saitose en la Gravacel y Emicel en vivo por Facebook Live, así como al venerable Mahatma Duijasi, su apoyo, ayuda para la Emicel en vivo por la voz del Tao, y a la venerable Maestra Ram, su invaluable ayuda. Benditos sean todos. Iniciamos. Adelante, maestra. Adelante, venerable maestro, con su disertación. Le oímos. Buen día, buen dinero, buena salud, buen amor. Sean bien llegados todos los presentes en estas conferencias que son orientadas más hacia un público nuevo en esta doctrina o filosofía de vida. El tema de hoy es un tema que a todos nos apasiona o nos ha apasionado a través del tiempo. Se llama el destino. El destino. Uno al principio pregunta, bueno, eso, el destino. ¿Qué será el destino? Entonces pasamos, ¿el destino existe? Esa es la siguiente pregunta que nos hacemos. ¿El destino existe? Muy bien. Cuando nos preguntamos sobre si el destino existe, entonces aparecen las diferentes versiones. Unos dicen que no, otros dicen que sí. Los astrónomos ven con ridiculez a la astrología, y los astrólogos, entre más ahondan en ello, muestran posibles trazos del futuro de las diferentes personas. E incluso, por otros mecanismos que no son de astrología, hay gente que se atreve a mirar el futuro de unas personas. En quiromancia o quirología, más quiromancia que quirología, en las Magdus aparece, otros leen el pie, y así sucesivamente uno ve que hay lectores de un futuro de unas criaturas. Algunos hablando carreta o mentiras, y otros con cierto grado de precisión. No obstante, sigue la duda. Entonces, hoy vamos a buscar llevar luz lo más que se pueda a esto del destino, y sobre todo lo más importante es si eso es ya incólume y no tiene reversa, o si esto tiene reversa. Entonces, ¿qué es el destino? Avancemos, por favor. ¿Cómo definiríamos el destino? Es un conjunto de eventos, de sucesos ya determinados que ocurrirán
supuestamente le ocurrirían a una persona en un futuro. Eso es, para hacer una definición clara, así, sin mucho prosopopeya, es eso, conjunto de eventos, de sucesos ya determinados que le ocurrirán a una persona. Muy bien. Y a lo largo del tiempo ha habido dos tipos de seres de criaturas que se han aventurado con esto. Los agureros, los adivinos, y también hay profetas que ven una línea en el tiempo. Entonces, bueno, avancemos. ¿Existe el destino? Entonces aquí nos hacemos la pregunta y aquí viene la primera contesta que podemos decirle. Sí y no. Por ahora, digamos, el destino ya está escrito, pero no es la última palabra. El concepto de destino como tal que el mundo maneja, en verdad, no existe. Existe otra ley que sí forma un destino y que la vamos a ver un poco a profundidad, que se llama la ley de la recurrencia. Esa es la que forma el destino verdaderamente. Vamos a ir ahondando. Ahí en su pantalla hay un árbol y nos vamos a quedar un tiempito en ese árbol que lo llamamos el árbol de la vida. Ese árbol, por un momento, mis queridos oyentes y apreciados oyentes, y bueno, los que solamente están viendo, están oyendo y no viendo, está en pantalla el dibujo de un árbol que tiene múltiples raíces y múltiples ramas, y de cada rama salen otras ramitas, y de esas ramitas otras ramitas, y así sucesivamente. Pues bien, ese árbol puede ser la representación de los caminos de nuestras opciones de vida. Si cada uno de sus mercedes se para, en este momento se ubica en el tronco del árbol, ¿qué podemos decir que son las raíces? Las raíces son las decisiones de sus ancestros, su papá y su mamá. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si nuestro papá y nuestra mamá no se hubieran encontrado? ¿Seríamos nosotros? Si nuestro papá, nuestra mamá, no hubieran viajado a la ciudad donde estuviéramos, no, hubiéramos nacido, ¿qué hubiera pasado? Toda esa historia está asociada a esas raíces que nos dieron como origen nuestra presencia aquí en la tierra. ¿Qué hubiera pasado si hubieran tomado la decisión de abortar y no habernos tenido? Miren que todo eso, ese es el árbol genealógico que traemos. Y créanme que hay mucha recurrencia, muchos hechos de nuestra vida que influyen en nuestro futuro, que vienen como patrones de conducta de nuestros ancianos, de nuestros progenitores. Pues bien, si seguimos mirando ese árbol, vamos a ver que en ese árbol, paraditos en ese tronco, hay multiplicidad de opciones. Y a su vez, después de tomar cada una de esas opciones, hay otras. Es que nuestra vida se compone de multiplicidad de decisiones. La decisión
Ya una vez en la tierra, cada decisión, la decisión de una carrera que hayamos estudiado, de un negocio que hayamos emprendido, de una novia o de un novio, si es una dama que haya elegido, una pareja en general, de elegir si los hijos que se han tenido, esta misma relación, esta misma opción de buscar esta conferencia es una opción. ¿Cuántas veces unos hechos aparentemente prosaicos han cambiado nuestra existencia radicalmente? Entonces, si sus mercedes ven ese árbol, van a ver miles de opciones, millones de opciones. Unas, de pronto, buenas y otras malas decisiones. Muy malas decisiones. Hay decisiones que pudieran cambiar la vida a una persona para mal, radicalmente, y a ver, tirársela completamente. Me viene a la mente, por ejemplo, hace algunos años que hubo un paro de transportadores en Colombia y iba un señor con su carga y no lo dejaron pasar y el tipo se bajó y mató al que no lo dejó pasar. Esa acción fue una decisión de ese árbol, pero cambió radicalmente su existencia. Totalmente. O sea, que estos son vidas paralelas, son posibles vidas, o sea, algunas veces cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos hecho un ejercicio que hoy los invito a hacerlo así, a ver que sí sea brevemente. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, eh, no me hubiera casado con quien me casé? ¿Qué me hubiera pasado si hubiera estudiado otras cosas, otra carrera? ¿Qué hubiera pasado si tal cosa? Observen que hay eventos que nos cambian la vida por completo. Y en esos, obviamente, si miramos, acuérdense que están en el árbol, hacia cada una de estas son una posible versión de vuestra existencia. Y de mi existencia también tenemos. Y les cuento una cosa muy interesante. Existe un mundo que es la quinta dimensión, en la cual todas esas posibilidades están allí. Por eso es que se llama que la quinta dimensión es la eternidad. Porque todas las dimensiones, todas las posibles opciones de su existencia allí están. Desde las peores hasta las más supremas. Están allí están registradas. Y hay una fuerza, hay unas que tienen una fuerza muy grande dentro de sus mercedes. Esa es la que marca como el destino o el entine, ya vamos a ver qué es eso. El sino, atrasar. Por eso dijimos hace un ratito que el destino ya está escrito, pero no es la última palabra. Lo podemos cambiar. Podemos hacer esos cambios. O sea que la opción es un menú, es muy grande el menú de posibles opciones de nuestra existencia hacia adelante. Y son decisiones que nosotros tomamos. Todos son decisiones o deciseles, como decimos en Castesacro. Todo ese es un universo de posibles opciones. Si de pronto nos queda tiempo, hoy
hacemos una práctica interesante con vuestras mercedes para que empecemos a mirar la mejor de nuestras opciones. Hoy la podemos hacer si nos alcanza el tiempo, porque no es mucho, pero es posible que podamos hacer algo al respecto. Bueno, indudablemente, no pase sin yo indicar. Devuelva, por favor. Devuelvan. Bien. Indudablemente que todas estas posibles opciones, todo ese mundo de opciones, implícitamente sabemos que hay unas que son buenas y hay otras que son medio buenas y unas realmente malas. Bueno, ¿y qué diría uno? ¿Eso va acorde a qué? Acorde a unas leyes cósmicas. Permítanme hablarles algo que se llama la conciencia cósmica universal. Independiente de la creencia que cada uno de vuestras mercedes tenga de lo que es Dios, existe esa conciencia cósmica universal. Permítanme explicarles un poquito al respecto. Y se los pongo con un ejemplo sencillo. Alguien va de un lugar a otro, tiene la libertad en su carro de viajar. Puede ser digamos que si estamos en la Ciudad de México, ir hasta Guadalajara, o ir hasta, incluso pasar la frontera de los Estados Unidos, ir hasta Houston, o incluso hasta Nueva York en carro. Alguna vez un amigo mío, que cuando estábamos en Canadá me propuso viajar desde Canadá hasta la ciudad de Guatemala en carro. Y no se nos dio en ese momento, pero hubiera sido hasta interesante. Mire que es un trayecto largo, hay muchas opciones de camino, muchas cosas, pero hay una cosa interesante que es la que quiero mostrarles hoy. Una conciencia vial, que si no se respeta esa conciencia vial, puede haber accidentes, puede haber de todo. Esa conciencia vial que tiene señales de tránsito, no comerse los semáforos, no adelantar en curva. Si hay una curva, hacer la curva, no seguir, porque se iría al abismo, se sale de la carretera. Revisar los frenos, etcétera. Todos esos datos de conciencia vial es lo que es menester para que ese viaje que se hace llegue a un feliz término. Pues bien, entonces, en ese árbol de opciones de vida, quiero mostrarles que cósmicamente existe una conciencia cósmica universal. Así como existe la conciencia vial para los carros, existe una conciencia cósmica que si uno la respeta, pues va bien. Pero si violenta esa conciencia cósmica, nosotros le llamamos violar conciencia, pues trae consecuencias funestas. De esas opciones, ¿cuál sería la mejor? La que menos violente esa conciencia cósmica universal, la que busque hacer las cosas digamos, de acuerdo a esa conciencia cósmica universal. La que violenta esas leyes lleva indubitablemente a un fracaso. Ejemplo, pongamos un ejemplo. Aquel joven que de pronto le llegó a la vida alguien que lo indujo a un vicio como la heroína. Y él en ese momento permitió entrar a su vida ese vicio.
ahí cambió dentro de las opciones de ese arbolito, se fue por una maluca, por una mala, que está violentando esa conciencia cósmica universal. Y empezó en descenso, en un proceso de decrepitud espiritual. Muy bien. Entonces ya, ahora sí podemos avanzar. Aquí, entonces, podemos hablar de varios términos que pareciera que son lo mismo, pero no son lo mismo. La palabra destino para nosotros significa desatino, y es lo que el mundo vive usualmente, o mal vive. La gente vive, pero buscando, no respeta esas leyes de la conciencia cósmica universal. Roba, violenta, insulta, transgrede. Es como aquel, ya volviendo al ejemplo que le hicimos del carro, de los carros, es como aquel que viajara a 150 kilómetros por hora con los ojos vendados en una carretera bien sinuosa por una montaña. Indudablemente que termina mal. Termina mal. Esa criatura va a terminar mal. Ese es el destino de las criaturas. Hay una reacción. Esa ley de la reacción se llama la ley del karma, para mal. Son reacciones y la persona va formando en sus genes. Ahora vamos a explicar eso. ¿Cómo es la labor? ¿Cómo es que se forma ese destino? Que nos lo llamamos recurrencia. Claro que el destino es la combinación de la recurrencia con la ley del karma. Ahora los vamos a explicar con más detalle. ¿Qué es destino? Es cuando una persona de pronto comienza a reflexionar y comienza a avanzar en la vida, a cuidar sus pasos, pero como que a veces cae en la inconsciencia, pero vuelve a despertar. Cae en la conciencia, pero vuelve a despertar. Por eso el mismo nombre lo dice, sino. Es una palabra que el mundo la conoce. Incluso hay una canción por ahí, dice, es el sino del pueblo, trabajar, trabajar. Una canción de un cantante colombiano llamado Fausto. Sino, es eso. Sí, no. Como que a veces hago las cosas bien, pero a veces se me olvida. Pero está en ese esfuerzo, en ese esfuerzo. Ese es el sino. ¿Y qué es desiderato? El desiderato es una vida despierta, ya cumpliendo una misión. Una vida despierta cumpliendo una misión. Porque les cuento, mis queridos oyentes y hermanos de Senda, todos nosotros tenemos una misión en la vida. Y esa misión está asociada a un servir. De alguna manera es la forma como pagamos el derecho a estar vivos, a tener vida. Nosotros, bajo ningún punto de vista, somos un parásito. Todos tenemos algo para dar. Y alguien preguntará, bueno, ¿y cómo sé yo cuál es mi misión en la existencia? ¿Cómo sé yo cuál es la misión? Es una pregunta muy bonita, muy interesante. Y les contesto de esta manera. Apreciados oyentes, apreciados hermanos, hagan una listita de los dones que sus mercedes tengan.
y hagan una lista, incluso de las limitantes que también tengan. Los dones les pueden mostrar las capacidades que su merced tiene y con las cuales pueden ayudar a otros. Hay unos que son aptos para la música, otros que conocen mucho de mucha alimentación inteligente para darle a las criaturas, otros que tienen el don de enseñar. Hay alguien que le gustan ayudar, le gusta la crianza de los niños, son especiales, otros los viejitos, otros que son expertos en mejorar el cuerpo del templo, que es el cuerpo físico, por este lado. Mire que son facetas. Hay otros que saben de agricultura, de producir alimentación inteligente, ya de producirla, y de enseñar a producirla. Conozco un hermano al cual aprecio mucho, que él es un maestro en lo que es la agricultura orgánica. Es una autoridad ya nacional y ya se perfila como una autoridad mundial. De esa manera va uno encontrando su desiderato. Y ojo y oído, incluso en las limitantes le puede dar a uno, pues cuando uno toma esas limitantes como un reto, liberarse de ellas, una vez logre pasarlas, si se convierte en un referente para muchos. También ahí puede estar la misión. Un ejemplo, en la historia de la humanidad, el gran Demóstenes era un tartajo que hablaba así porque tenía la lengua pegada al paladar. Aquí, no, a la parte de abajo. Y él se metía piedras debajo de la lengua, porque él tenía que hablar en el ágora y defenderse, que en ese entonces no había abogados. Y el resultado, hoy la historia lo conoce como el padre de la oratoria. Y hace referentes sus exposiciones. Otro que convirtió la adversidad en un reto, Beethoven, sordo, y es el mejor músico de la historia. El otro, el manco de Lepanto, Miguel de Cervantes Saavedra. Mocho, y es el mejor escritor de la lengua española. Entonces, para encontrar ese desiderato, la misión. A mí muchas veces me buscan y me preguntan, maestro, ¿cómo encuentro mi misión? ¿Cómo encuentro esa misión mía aquí en la tierra? Esa es la contesta que les doy. Miren sus valores. Y en lugar de humillar a otros por lo que tienen, busquen ayudarlos a otros. El que sea, por ejemplo, inteligente con las matemáticas, en lugar de mirar con desprecio a las otras personas, busque con amor crear métodos de enseñar. Nunca hagan ostentaciones baladíes de los dones que Dios les dio. Busquen mejor con ellos ayudar, dar con sabiduría. Porque existe una ley, y aquí empiezo a entrar a hablar, una ley del karma de los dragones, o sea que está asociada con la sabiduría, que se llama la ley del Kalindraj. Esa ley, al que se hace mucha ostentación y humilla a otros porque él sabe algo y los otros no saben, va creando unos genes de torpeza para cobrarle esa falta. En cambio,
aquel que con amor entrega, ayuda. Curiosamente, la divinidad le da más, para que cada día dé más y más y más. Y la mente común de la gente que lo ve sabio, inteligente, cada día lo hace más sabio, más inteligente. Es algo bonito. Bueno, entonces, en esta parte, ya vemos entonces que existe el destino, el sino y el desiderato. Aquí agrego otra palabrita que llamamos sentine, que sería el destino, pero bien. Esto sería como el sino y el desiderato, es lo que nosotros llamamos sentine, porque destino es un destino positivo, por decirlo de alguna manera, porque destino es desatino, como ya lo explicamos. Miren las criaturas de la tierra, solamente miren a su alrededor y miren que la gente andan sin propósitos en la vida, sin ningún objetivo. Es como el que sale a la puerta de la calle y no sabe para dónde va. Cualquier camino le sirve. La humanidad vive así. Así vive, sin camino, sin rumbo. Eso es un desatino, eso es un destino, lo que vive la humanidad. Cuando ya comenzamos a tener conciencia, y esa es la otra, ponerse propósitos de vida para poder encontrar nuestro desiderato. Esos propósitos hace que en ese árbol que les mostramos podamos encontrar las mejores opciones de nuestra existencia. Lo que llamaríamos versiones, ¿no? Devolvámonos un poquitito, por favor, otra vez al árbol. Devolvámonos un poquitito. O sea que todas esas ramitas terminales, cada de esas es una posible versión nuestra. Una versión nuestra. Cada ramita es una versión. Entonces, dentro de esas está la mejor de las versiones y está también la peor de las versiones. El propósito de nuestra vida, que hoy les comienzo a inculcar a vuestras mercedes, es encontrar la mejor de nuestras versiones y aprender a tomar una frase para ir tomando esa mejor decisión. Le voy a pedir un favor a Barribalser porque no puse esta oracel en el camino, pero sí es interesante que todos la tengan. De alguna manera, mi querida Barribalser, si puede escribir lo que voy a decir, esta frase, que está muy asociada. Dice así: oigo la voz de Dios que habla en mi conciencia. Ponerla en el chat o hacerla llegar de alguna forma. Oigo la voz de Dios que habla en mi conciencia y a ella siempre obedezco. Y así, toda decisión o decisión que yo elija es y será siempre la mejor, la precisa, pues es Dios quien obra en mí. De esta manera, observen que si hacemos carne y sangre esta frase, esta oracel, y logramos que cada acto de nuestra vida se vaya por la ramita mejor, pues indubitablemente llegaremos
a las mejores de las versiones. De pronto no la mejor, pero sí a ese gran grupo de las mejores versiones. Torno a redecir. Oigo la voz de Dios que habla en mi conciencia. Los que quieran apuntar o tomar cita pueden hacerlo y se los recomiendo. Para que hagan carne y sangre esta frase y mejoren su existencia a seguir del día de hoy. Vuelvo y digo, oigo la voz de Dios que habla en mi conciencia. Y a ella siempre obedezco. Y así, toda decisión o decisión, o sea, es una decisión buena. La decisión la toman los defectos, la decisión la toma el ser. Y así toda decisión o decisión que yo elija, o quien obra en mí, como lo quieran tener. Cuando vamos, acuérdense que el verbo crea. Cuando vamos haciendo carne y sangre esa frase en nuestro actuar, en nuestro pensar y en nuestro sentir, vamos por ese arbolito tomando la decisión, la mejor de las decisiones, las decisiones que nos llevan a la mejor de nuestras versiones. Muy bien. Ahora sí, podemos adelantarnos. Adelantemos el destino hasta donde dice recurrencia, por favor. Una más. Una más. Eso ahí. Recurrencia. Esta frase es clave. Les cuento lo que se llamaría destino o entine en general, sea destino, sea desiderato, sea sino, en realidad es una combinación de recurrencia con la ley del karma. Antes de hablar de recurrencia, quiero explicarles qué es la ley del karma. La ley del karma son tribunales de orden superior en los cuales cada actuar, cada acción de una persona, si es negativa, si va en contra de esas leyes cósmicas, le produce un hecho de reacción para que esa persona aprenda a caminar. O sea, eso se llama karma. O le produce un hecho de premio por las labores que ha hecho de forma positiva. O sea, tendremos ahí dos tipos de actuares, un dharma y un karma, una acción karmática o una acción dharmática. Es como un cheque para que cobre adelante o un pagaré que tiene que pagar más adelante, dependiendo del tipo de acciones. La ley del karma. Hoy solamente lo dejamos ahí por la brevedad del tiempo, pero en la ley del karma sí sería interesante hablar de los diferentes tribunales en el cosmos, porque no solamente es karma, el tribunal de Anubis,
También existe la ley de Catancia y los tribunales que hay de aquí para arriba, que no son pocos. La ley del Comudo y la ley del Calcalindrac. Pero ya, posiblemente a un corto futuro, estaremos dando alguna clase de este tipo. ¿Y cómo se aplica? Y si es negociable, cuándo sí es negociable, cuándo no lo es. Por hoy, dejémoslo solo ahí. Y ahora sí, vamos a entrar a hablar de algo supremamente importante, que es la recurrencia. ¿Qué significa recurrencia? Es la repetición de eventos en el tiempo. Hay eventos que se repiten a diario, otros en la semana, otros en meses, otros en años, otros de una vida hacia otra. Y otros cuando hay un evento que lo dispara. Por ejemplo, yo recuerdo hace algunos años que me llamó alguien que hoy es monje en el Templo Vegetal Sacro Aquarius. Y ella era una joven que a ella le dolían los ovarios exactamente los jueves a las 4 de la mañana. No era otra, sino al jueves a las 4 de la mañana. El dolor de ovarios. Habría que mirar. Eso lo encontramos que era de una vida anterior, tenía ese exiges. Algo pasó y le quedó ahí. Cuando alguien labora en algo, por ejemplo en una profesión, crea genes de recurrencia. Genes que recurren y hace que uno tienda a repetir esos genes. Todos nosotros, además de los genes aquí tridimensionales que tenemos unos genes que son energéticos y se llaman ultragenes. Los ultragenes están en un octavo cuerpo, o sea, tenemos los 7 cuerpos principales, pero hay un octavo que es el cuerpo energético, el que los alimenta a todos, y allí se producen los ultragenes. Es algo así como el chi que alimenta nuestro cuerpo. La energía del ki, algunos lo llaman ki, otros lo llaman chi. Pues bien, esa energía, ahí están esos ultragenes. Cada instante de nuestra vida estamos produciendo genes y cada instante de nuestra existencia están muriendo genes. Cuando la sangre nuestra es como si hacemos una comparación con una cinta de esas antiguas donde ponía uno el casete y pasaba la cinta y por la cabeza, al pasar por la cabeza se oía el sonido. Pues bien, la sangre nuestra es como la cinta y la cabeza lectora es nuestra glándula pineal. Cuando se activa algún gen, aparece la recurrencia. Ahí, en esos genes, es que está escrita esa recurrencia y está escrito también los principios de la ley del karma. Todos tenemos un agente del karma dentro. Ese agente del karma se llama el Kaón. El Kaón. El Kaón. Ahorita vamos a volver a tocar este tema. Por ahora, vamos a hablarles, avance una, por favor, avance. Líneas, algunas recurrencias. Sí, déjalo ahí. Vamos a hablar de estas 3 recurrencias para que vayamos entendiéndonos de qué estamos hablando. Hay unas que son líneas belgas. Yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento de la vida vemos a alguien
y como que nos cae como una patada al hígado. Y no lo conocemos, o no la conocemos, pero nos cae impresionante. Es que resulta que tenemos alguna memoria que se llama memoria emocional, y esa es inmediata. Esa es inmediata. Y hay otras que la memoria racional no es inmediata, pero la memoria emocional sí lo es. Recuerdo, por allá en 1987, estábamos en el kilómetro 8 con el maestro Kelly, y había allá en ese entonces, todavía en ese monasterio naciente en ese entonces, había un indígena, Alberto Taco, ecuatoriano, que era cacique de la tribu Quilajalou, pero él estaba allá de monje. Y llegó un señor de la ciudad de Bogotá, de una barba roja, mechirrojo, pero la barba era roja. Y llegó allá a conocer el maestro. Y le dice Alberto Taco, maestro Kelly, licéncieme. Yo este señor no lo he visto en la vida. Hoy recién lo he visto. Llevo apenas media hora viéndolo. Pero yo siento por él un desprecio impresionante. Casi que un odio. Y el señor, el de las barbas rojas, se quedó mirándolo y dijo, pues el sentimiento es mutuo, mi querido amigo. Le dijo. El maestro Kelly se quedó mirando a los dos y le dijo a Alberto Taco, es que cuando tú fuiste a Atahualpa, este fue el español que te quemó los pies para que contaras dónde estaba el Dorado. Esas son líneas belgas. Mire que la recurrencia los volvió a unir, pero a través del odio. Y hay recurrencias que marcan nuestro destino, por los marras que hayamos dejado en un pasado. ¿Qué son marras? Cuentas pendientes. Cuentas pendientes. Parejas que de pronto dañamos o que se quedaron en conflicto en el tiempo y vuelven. Y ahí aparece una canción de Emilio José que es muy diciente. Dice, ni contigo ni sin ti tienen mis males de remedio. Porque las gentes no se cierran los procesos. Nosotros en estas doctrinas, los maestros han hecho mucho énfasis en cerrar todo proceso, un negocio, una relación de pareja, lo que fuere, un cierre de procesos, para que no queden esos cuentas pendientes, esos odios pendientes, porque tiende uno a tener una nueva existencia con todo eso pendiente, con todo eso, y nos crea recurrencias negativas. Hay gente que se me pregunta, bueno, maestro, ¿y por qué es que yo queriendo ser una buena persona y queriendo dar lo mejor de mí a mi pareja, por qué es que me tocó con este, las mujeres con este tipo y lo otro, por qué me tocó con este otro? Y uno mira los ojos que Dios uno ve y ¿qué encuentra? ¿Qué encuentra uno en ello? Encuentra que hay deudas de otra existencia y que hasta que no se arreglen, siguen ahí de momento en momento.
En esto de las líneas bélicas, uno ve que, por ejemplo, A mata a B. En la siguiente vida, B busca matar a A. Y entonces en la siguiente, A vuelve y mata a B. Eso son un destinos infernales. Las recurrencias negativas, movidas por la venganza, los unen para que caigan en un destino malsano. Tienen que romperse esos destinos, transformando esos instintos de venganza en otras cosas diferentes. Solo cuando se llegan ya a acuerdos, cuando se pone uno en paz con Dios y con los semejantes, rompe esas malas líneas. Mucho hay que hablar y de hecho, en nuestras disertaciones, nuestras exposiciones, tenemos técnicas para poder ir saliendo de ese infame mundo de venganzas recursivas. Bueno, existe otro tipo de líneas, que esas sí son buenas. Esas líneas se llaman las líneas filias. Son líneas de hermandad, líneas cuando alguien ayuda a otro, cuando alguien han sido verdaderamente fraternales. No se me adelante todavía, por favor. Yo aviso. Esas son las líneas filias, líneas de amor. Su mercedes también creo que lo han experimentado en criaturas que las ven y es como si las conocieran de toda su existencia, de toda su vida. Gente buena que se ha querido arreglar. Y las líneas haságicas. ¿Qué son las líneas haságicas? Las líneas haságicas son aquellas líneas que hemos tenido con parejas, experiencias de parejas. Muchas veces pasa de a alguien que ha sido esposos en una existencia y les fue bien. Y en la siguiente existencia, cuando se encuentran en la vida, están casados o tienen otras parejas y muchos rompen con lo que sea y vuelven otra vez y caen en la recurrencia de volverse a juntar. Algunos para mal, la mayoría. A eso es los que le aplican una canción de por ahí de Julio Iglesias que dice: llegamos tarde los dos a nuestro encuentro en la vida. Supimos al comenzar que todo terminaría. Bueno, y en fin, esas líneas aságicas uno tiene que tener mucho cuidado. Son recurrencias, o sea, tender a repetir los hechos de un ayer. Observen vuestras mercedes. Ya con todo esto vamos entendiendo que el destino como tal, pues, existe y no existe. O sea, nosotros lo fabricamos. Somos los artífices de nuestro propio destino. Por eso decíamos, y ahora sí avancemos a la siguiente, cómo se forma la recurrencia y por ende, cómo se forma el destino. Cada instante están muriendo genes y están haciendo genes, eso ya lo dijimos. ¿Sí? Entonces, cuando cada instante están produciendo genes. Ahí es donde están sus mercedes, están produciendo genes, y los genes que están produciéndose en eso, dependiendo del nivel de atención y de emoción que le están poniendo a esta, están recibiendo esa carga genética ya. Y ya está quedando en su sangre. Eso. Cuando alguien está haciendo algo malo, está produciendo genes. Miren, les voy a contar algo que les pareciera extraño, pero es así.
Alguien de pronto se para frente a un banco y dice, uy, y comienza a maquinar allá en su cabeza. Uy, este banco para robarlo sería así. Y comienza a imaginarse el robo. Se entraría por este lado, amordazaríamos los guardias, en fin. Y máquina y hace todo ese robo en su cabeza. ¿Qué pasó en sus genes? En ese instante formó genes de ladrón, genes de ratero. Y si va y tiene la desgracia, en ese momento cohabita con su esposa o con cualquier mujer, y tiene la desgracia de que la dejó embarazada, ahí quedaron esos genes de ladrón, y nació un hijo ladrón. Pero ¿cómo si en la familia no hay ladrones? Lo formó el papá en ese momento. De ese talante es. ¿Y saben qué ocurre? Ya quedó en sus genes, una recurrencia que lo va a llevar a inducirlo al robo. Cuando se hace una acción, sea buena o mala, esa acción en el momento en que se hace, los genes que estaban formados ahí, que se están formando ahí, quedaron impregnados con eso. Y eso tiende a repetirse en el tiempo. Puede repetirse en los días, en las semanas, en los meses, en los años, o de una vida hacia otra. Por recurrencia aparecen las cosas. Eso va formando el destino. Realmente la recurrencia es la gran fuente de la formación del destino, aunada con la ley del karma, que ya hemos explicado. Bueno, aquí es algo importante, entonces surge la pregunta, ¿y cómo cambiar? ¿Cómo es que podemos cambiar? ¿Cuándo se producen más genes? Hay varias actividades. Cuando hay alguna actividad de tipo erótica, en ese momento se producen más genes. Si nos, en ese instante, aprendemos a manejar el fuego sexual, del cual vamos a hablar el jueves, en ese instante podemos encauzar ese fuego erótico para reescribir sobre nuestra vida una nueva existencia. Replantear nuestro destino, crear nuevas recurrencias. Cuando lo otro momento también es cuando se está comiendo. Cuando se está comiendo. Por ahora, ¿qué les recomiendo? Si aprenden la oracel que dijimos, y en el momento en que se esté comiendo, no están hablando de fútbol, no están hablando de noticias, no están hablando de cosas baladíes, mucho menos peleando, ni mirando la farándula ahí en el teléfono. No, en ese momento se concentran en comer. Y si en ese instante comienzan a decir un pregón como el que acabamos de oír, oigo la voz de Dios que habla en mi conciencia. Sus mercedes están concentrados comiendo y están diciendo eso mentalmente. Y a ella oigo la voz de Dios que habla en mi conciencia. Y a ella siempre obedezco. Y así, toda decisión o decisión que yo elija, es decir, será siempre la mejor, la precisa, pues es Dios quien obra en mí. En ese momento, ¿qué creen que está pasando en su genética? En ese instante, sus genes están recibiendo esa orden de hacer la voluntad de Dios. Y están esos genes en ese arbolito que se les pintó, que lo vimos, tomando las opciones para tomar las mejores decisiones. Se están proverbiando para tomar las mejores decisiones. Y está cambiando su destino. Por fuerte y arraigado que éste esté.
por fuerte y arraigado. Ya. También, cuando se está en calórico por actividad física, nos lo llamamos acrógesis. O sea, cuando hay una actividad física, lamentablemente hoy, la actividad física, el enemigo de las almas, sabe de este poder y por eso en los gimnasios pone música espantosa que baja el estado de alma y hace que las criaturas, al hacer el calórico allí, oyen una música infernal que hace que su estado de alma baje cada vez más. Empero, si es lo contrario, cuando estamos haciendo calórico, estamos haciendo pregones para cambiar un defecto. Por ejemplo, alguien que eh, que tenga algo que quiera cambiar. Somos fuertes, somos ricos, estamos llenos de salud, vigor, progreso y armonía. En el momento que está en el calórico, que está bien sudado, eso va quedando grabado en sus genes. O el pregón que les acabé de decir, donde oigo la voz de Dios que habla en mi conciencia. Ahí va quedando en sus genes esa nueva existencia. Es la forma de ir reescribiendo en nuestra genética la nueva vida. Y por ende, en ese árbol que les mostramos, van tomando las mejores opciones hacia arriba. En general, cuando hay actividad adrenalínica o emocional, también. Pero ahí hay que aplicar algo que se llama el Tao de las emociones, que ese, si Dios lo permite, cuando llegue el momento, lo estaremos explicando de cómo hacer para oponer el miedo a nuestro servicio, para poner las tristezas y reescribir sobre ellas la nueva existencia. Así es como al cambiar la recurrencia de nuestra vida, cambia nuestra existencia. Les quiero contar una historia. Corría y conocí a un señor que entró a esta doctrina. Él se llama Custodio. Él es de una ciudad llamada Caramanta, por allá en Antioquia, Colombia, un pueblo. Y él, por recurrencia, fue cantinero en otra existencia. Y en esta vida, él se sabía todas las canciones de cantina, todas las de cantina. El cantinero que todo lo sabes. Y él llegó borracho, el borracho, y le dijo al cantinero, todas las de cantina se las sabía. Y las traía en su sangre. O sea, miren que el destino realmente, vuelvo y digo una vez más, es la recurrencia, aunada con la ley de karma. Y el hombre, buscando vida, salió y se fue para una ciudad llamada Pereira. Y allá, pero él estaba en esta doctrina, pero la vida, allá, ¿qué logró montar? Una tienda con billares, donde vendía cosas. Una cantina. Allá lo conocí, un sitio llamado La Reversa. Y yo dicté conferencias en una cantina. De las cosas que en mi vida, pues, hasta me causa risa. Yo he dictado, me falta un cementerio de los sitios raros para donde se han dictado conferencias. En todo eso lo hemos hecho. Allí, el hombre dijo un día, no más cantina. Vendió eso. Volvió a la ciudad volvió a Antioquia. Y por esos días yo tampoco tenía labor. Y nos encontramos, fue por estos días de noviembre del año 1996.
para ser exactos. Y él buscaba trabajo. Y adivinen qué labor era la única que encontraba. Exactamente, cantinero. Buscaba otras labores y él solo encontraba de cantinero. La recurrencia, o sea que si nosotros miramos por los astros y por todo eso, la recurrencia que él le planteaba, esa rama fuerte que lo inclinaba a esa vida, era de cantinero. No había más. Pero él un día dijo, se paró y dijo, por lo que sea, no volveré a ser cantinero jamás. Yo levantó las manos y clamó a Dios y dijo, deme las fuerzas, Señor, para romper esta letal, esta infernal recurrencia. Y lo hizo. Comenzó a hacer tortas naturales, saludables, y a vender en la Universidad de Antioquia. Y pegaron bien. Y de eso ahí despegó. De eso ha sacado su casa, ha sacado su móvil, ha dado estudio a sus hijos, ha vivido y han pasado los años, ya desde el año 96 hasta hoy. Son 27 años más o más. Y él cambió su recurrencia. Me van dándose cuenta, mis queridos oyentes y hermanos de Senda, cómo es cómo es el destino que está escrito en los genes, pero que lo podemos cambiar. Bueno, podemos avanzar en la acción de la ley del karma. Lo que es la ley del karma, ya lo explicamos. Todos dentro de nos, avance por favor una diapositiva si es tan amable. Todos tenemos dentro de nos un agente del karma que se llama el Kaón. Cuando venimos a la tierra para nacer, muchos dicen que es que nosotros elegimos estas vidas así, o sea, en realidad, si fuéramos nosotros, pues no elegiría la chéveridad, ¿no? Pero no es así. En realidad es parte de nuestro real ser, existe el Kaón. Y el Kaón toma los registros de las, y a través de él, los jueces del karma obran en cada criatura para que los ultragenes traigan la información, o sea, se extrae de los ultragenes esa información que es la que nos da los perfiles de la existencia. Pero recuerden una vez más, el destino sí está escrito, pero no es la última palabra. Nos podemos cambiarlo, para bien o para mal, pero sí podemos cambiarlo. Algunos se necesitará mucha fuerza de voluntad, fuerza interna, otros será más fácil, pero sí lo podemos cambiar. Podemos hacer algunos cambios completamente para bien. Bueno, avancemos, por favor. Aquí podemos decir entonces que nuestro destino o entini ya está escrito en nuestros genes. ¿Cómo cambiarlo? Vamos a dar, de esto podemos ahondar bastante, pero hoy por la premura del tiempo vamos a dar unos tips muy puntuales
que a vuestras mercedes les va a servir y mucho. 1. La ley del hábito. Hay un principio chino que dice, cambia una actitud y cambiarás un hábito. Cambia un hábito y cambiarás un carácter. Un carácter. Cambia un carácter y cambiarás un destino. Miremos, hagamos una evaluación de nuestra vida con el bisturí de la autocrítica y veamos qué malos hábitos tenemos. Qué malos hábitos. Y qué buenos hábitos tenemos también, no solamente los malos, sino en 2 listicas. Busquemos los buenos en reforzarlos. Y los hábitos, los malos hábitos, tomemos de pronto uno por uno. Y empezamos a cambiarlos. A cambiar ese mal hábito. Propónganse 21 días. Grábense este número en su mente, en su corazón y en su sexo. El símero 21 es el símero del hábito. Cuando se queden sin trabajo, no se queden quietos, porque crean el hábito de la inercia. 21 días o 21 semanas, pero crean hábito. Regálense si quieren a trabajar, salgan, hagan actividad, pero no permitan que se queden quietos. Si hay un carro, cuando compren un carro, así sean sus Mercedes, los choferes más expertos, manejen ese 21 día como si fuera completamente neófitos en el arte, con el cuidado de una cosa nueva. Si tienen una máquina, especialmente esas máquinas que son peligrosas, así sea un experto operario, manéjela por 21 días con de la debida prudencia. El 21 es el símbolo del hábito. Eso tiene una explicación fuerte, que hoy por la premura del tiempo, pues me licencia no darla. Pero se asocia con miren que las gallinas necesitan 21 días, el huevo necesita la calentura de la gallina de 21 días para poder salir. Y hay una íntima relación entre los huevos y los genes. Solo les digo hasta ahí. Todo hábito, busquen al cambiarlo o al formar un nuevo hábito, tratarlo así con firmeza 21 días. Esa es la ley del hábito. 21. Muy bien. La segunda ley. Desfamiliarizarse con lo que no quiere. Y obviamente familiarizarnos con lo que sí queremos. Vamos a hacer una explicación breve. Esto tiene mucho de largo y de ancho, pero vamos a explicar algo al respecto. Por ejemplo, una persona comienza a pensar mal siempre. Por ejemplo, la echaron, le dicen, bueno, va a haber recorte personal en una empresa. Comienza, uy, ahora qué tal que me recorten, y qué tal que entonces yo con qué voy a pagar el colegio de los niños, con qué voy a pagar el arriendo, y de pronto me van a echar de la casa, y de pronto tal cosa, tan. Y comenzó su discurso de desgracia. Oí a una anciana, por aquí cerca, de donde es mi residencia, que los familiares, pues, salieron y estaban haciendo una vuelta. Y la viejita decía, ¿qué tal que les haya pasado algo? ¿Qué tal que los haya atropellado un carro? ¿Qué tal que de pronto los haya...?
toda una tragedia, una secuencia de cosas. Les doy una técnica. Fue explicada en una clase que tenemos de alquimia mental, pero hoy se las redigo. Vean esa película y pongan, así como las películas de la antigüedad, esas que eran en carretes, vean toda esa película negativa y pónganle un letrero que diga, esto no es lo que quiero para mi vida. Esto jamás sucederá. Póngale ese letrero. Tome esa película y tírela al tacho de la basura cósmico, que es como una especie de remolino de un hueco negro. ¡Tran! Ya la tiró. Y comience a ver la cinta que sí quiere para su existencia. Aprender a pensar es aprender a vivir. No permita que en su cabeza comiencen a pasar estas cosas. Entonces, si le llega eso al principio puede que les cueste, pero en la medida que uno va comenzando a proyectar a su cabeza los pensamientos positivos, va cambiando su recurrencia y por ende su destino. Por ende va cambiando, va formando, va formando. ¿Ven? Desarrollar la habilidad de convertir los problemas en retos. En retos. Grábense. Permita Dios, el heliocrón entrante, vamos a hacer un seminacuarios de el arte de convertir los problemas en retos. Y eso es una bendición. ¿Ya? Ese es el punto para poder cambiar malas recurrencias y así, por ende, cambiar el destino. Un tercer punto es ponerse en paz consigo mismo y con sus semejantes. Lo que estábamos hablando. Ya hablamos previamente de lo que eran los marras, los enredos. Los marras no permiten que las criaturas salgan de la rueda del samsara. Siguen naciendo y creciendo y aquí tomando cuerpo físico, como el estudiante que perdió el año y vuelve y lo repite. Hay que ponernos en paz consigo mismo y con nuestros semejantes. El maestro Samael Joad Bator-Beor ayer justamente dio una técnica muy linda que hoy se les explico a sus mercedes. No estaba para esta conferencia, pero pues siendo tan elegante lo que entregó él, le entregamos a sus mercedes. Se ponen mirando al norte o al oriente, ojalá en la madrugada. Si quieren sentaditos, si quieren de pie, inhalan profundo, sostienen el aire y exhalan. Cuando se inhala, se siente que el prana de la vida entra a sus mercedes y los refacciona. Va entrando a la vida el principio de la existencia, la salud, la vitalidad, la sabiduría, las soluciones, todo lo que sus mercedes necesitan, sienta que se receptúa. Se sostiene el aire y luego se exhala por la boca, sintiendo que todos los problemas, todos los conflictos, toda la violencia interior sale para siempre. Si quieren abrir los brazos, los abren, como quieran hacerlo. Y van haciendo esta práctica. Esta sola práctica puede curarles multiplicidad de enfermedades. Así de sencilla. Háganla. Pero hay que unir la mente
a la acción, a esta acción. Esta es una forma de crear un nuevo entine dentro de sus mercedes, o sea, un nuevo destino, solo que nos le decimos entine, poniéndose en paz consigo mismo y con sus semejantes. Cuando vean que todo está cerrado, hay un pregoncito también que quiero dejarles. Y es este. Por favor, escríbalo el que quiera. Cuando todas las puertas parecieran estar cerradas, siempre hay una salida triunfante para quien busca hacer la voluntad de Dios. Vuelvo y la digo. Cuando todas las puertas parecieran estar cerradas, siempre hay una salida triunfante para quien quiere hacer la voluntad de Dios. Para quien busca hacer la voluntad de Dios. Grábensela. Cuando se sientan así como cerrados, hagan esa frase, redícanla y vuelva la carne y sangre. Y crean una recurrencia, con eso están creando una recurrencia de siempre encontrar soluciones a lo que se les aparezca. ¿Ya? De esto de cambiar el destino hay mucho por hablar, pero hoy el tiempo ya se nos está agotando. Y es lo que hoy con toda nuestra alma y nuestro amor hemos querido entregar a vuestras mercedes. En el espacio que viene, si tienen alguna pregunta, adelante. Adelante, por favor. Que hay algunas practiquitas que quisiera entregarles a sus mercedes, pero vamos a ver si es posible. Si no, pues ya los invitamos a que se vinculen a nuestras conferencias que usualmente dan. Mi ser dicta algunas conferencias los lunes, los miércoles, los viernes, los domingos, prácticamente todo el año, con unos asuetos que se toman en diciembre y comienzos de enero, pero todo el año lo estamos dictando y estamos hablando de todos estos temas interesantes, aplicados directamente a nuestra existencia. Bueno, mis queridos organizadores, si hay preguntas, con todo el gusto, adelante, les oímos. Bueno, Adelante, venerable Mahatma. Adelante. Esperamos, ¿no es cierto? No hay preguntas en el chat, están los pregones. Entonces, le pedimos el bien a los presentes en la sala que levanten su mano o que abran el fono y hagan las preguntas. Adelante. O si quieren, si no hay preguntas, hay dos prácticas que quisiera enseñarles. Sus mercedes me dirán si elegimos. Hay tres opciones. O si tienen preguntas, las respondemos, o enseñamos unas prácticas, una o dos, o la práctica 1 o la práctica 2, y si alcanzamos a hacer las dos. Su merced dirán. Si hay preguntas, Pues adelante. me parece más valedero, maestro, como es que ya conoce, denos la práctica. Eso la hacemos y si surgen dudas, pues para la próxima clase. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen en el chat? Adelante. Bueno, vamos a mirar en el chat qué nos dice. Las prácticas, por favor, las prácticas.
Bueno, son 4. Adelante, maestro. Bien. Entonces parece que todo el mundo quiere una práctica. Entonces, un tantito, por favor. Bueno, voy a ponerlos a elegir sus mercedes. Ojalá tengamos tiempo para enseñarles dos. La una es cómo crear genes de cambiar nuestras malas recurrencias. Y la otra práctica es cómo encontrarnos, cómo proyectarnos para mejorar nuestra mejor versión. ¿Cuál quieren primero? Ambas son buenas, ¿no? Los oímos. Escriban, por favor. Vuelvo y digo. La una es una práctica que fue entregada no hace mucho, en agosto, para ser exacto, por el maestro Samael Joás Batorbeor, para cambiar recurrencias. Y la otra es cómo encontrarnos con la mejor versión, que ese es como nuestro propósito. Hacia allá estamos apuntando. Para, así como cuando uno sale a viajar, voy para tal punto, entonces si uno tiene en la cabeza, voy para ese lugar. Entonces, ¿cómo formar nuestra mejor versión para apuntar hacia esa mejor versión? Su mercedes, ¿qué dicen? Adelante. Vamos a oír siquiera unas 10 personas y con esas 10. Bueno, maestro, tenemos 5 que dicen la segunda. Y de la Sí. primera son 1, 2, 3 personas, maestro. 4, 4. 5 o 6. 6 que dicen la primera, maestro. Bueno, entonces se fue la primera y si Dios no permite y hay espacio, vamos a dar la segunda. Bien. Pues me van a licenciar el espacio donde estamos, porque no es un lugar de conferencia, sino estoy en mi casa y aquí esto voy a formarlo como para que vean que es un ambiente más, como más hogareño, no es propiamente todo un ambiente formal de conferencia. Bueno, pueden quitar la diapositiva para que me vean el rostro y me... Adelante. ¿Sí me están viendo? Sí, maestro. Muy bien. La práctica es la siguiente. Esta, se llama la runa chacal. ¿Por qué chacal? La forma de Anubis, del juez de la ley, es un chacal. Se hace una manita de chacal así, 90 grados. Nos paramos frente al oriente. Frente al oriente. Y hacemos una oración. Grandes fuerzas del cosmos que forman los sentines de las criaturas. Concédenos el don de poder cambiar nuestras malas recurrencias en unas buenas recurrencias que nos junten, que nos
vuelvan a Dios. En ese momento estamos mirando al oriente. Al oriente. Con la pierna derecha la pasamos y quedamos al occidente. Quedamos al occidente. Ahí vamos a expresar de viva voz la mala recurrencia que queremos sacar. No todas, especialmente una, la que vean su merced, por ejemplo. Por decir algo, voy a decir 3 ¿sí? Para que darles ideas. Sale de mí el mal negociante, el perdedor que hasta hoy siempre fui. Esa es una, por ejemplo. Esa es la que se repite, vamos a repetirla, ya después explicamos cuántas veces. Estamos en la runa chacal y bajamos el cuerpo, bajamos, apoyados en la pierna derecha. ¿Por qué en la pierna derecha? Porque el lado derecho da. Ojalá sea descalzo sobre la tierra. Ojalá. Y busquen hacerlo no en un segundo o tercer piso, háganlo sobre la tierra. O por lo menos en un primer piso. Bien. Y al bajar, así, aquí que estamos, contamos 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Y subimos. Buscamos en ese momento visualizar que salen todas esas malas recurrencias, esas programaciones que están en nuestros genes malas, salen para siempre. Ahora, con el pie izquierdo ahora, que es el que recibe, pasamos otra vez al oriente. Ahí ya estamos en el oriente y vamos a recibir. Esta vez es 21. ¿Por qué 28 allá? Porque 28 es el símbolo de la persuasión. O sea, convencerse uno de que ya no tiene eso, ya salió. Y ahora lo nuevo, el hábito nuevo. Ya les expliqué lo del 21. Lo receptamos y hacemos 21 veces. Pero ¿qué entra en mí? Estamos hablando el sabio en los negocios, el que tiene el gran olfato para los buenos negocios, para enriquecerse, para ganar dinero, siempre bien habido y bajo las leyes de Dios. Y bajamos. 1, 2, 3. Perdón un momentico. Vuelvo y comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Dios, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ahora volvemos allá y repetimos la misma. ¿Cuántas veces se hace? Mínimo 7. Lo ideal 21 veces. Y háganlo mínimo por 28 días. Puede ser 21, pero mejor 28 días, para que se persuadan de que eso ha salido para siempre. Eso es con una recurrencia.
Otras recurrencias, por ejemplo, las mujeres que tienen el palito de encontrar el tipo que las usa, que las busca como si fueran trapos de cocina. Sale de mí la recurrencia tal. Igual, pero tienen que expresarlo con la voz. O el hombre que tiene el palito de encontrar siempre la mujer que lo busca es por el dinero, pero no por los sentimientos. Sale de mí y entra en la recurrencia. Importante. Cuando hagan esto, a cambio digan qué quieren, cuál es el compromiso con Dios. Si le llega una buena Eva, el tipo, si está buscando una buena Eva, ¿cuál es mi compromiso? Yo cuidarla y amarla y respetarla. O la Eva igual con el hombre. Siempre uno tiene que, al cambiar de la recurrencia, mirar, al entrar la nueva, de alguna forma uno tiene que hacer un compromiso con Dios para que ese cambio se vaya dando. ¿Van viendo cómo es? Vuelvo y explico, por si quedaron dudas. Estoy al frente, al norte, al oriente, perdón. Y aquí, con las palabras que quieran, sus mercedes se conectan con las grandes fuerzas forjadoras de la recurrencia, que nos concedan. Les pedimos, concédenos poder cambiar en nos las malas recurrencias y formar unas nuevas recurrencias que nos hagan verdaderamente hijos de Dios, obedientes a sus designios, que jamás violemos nuestra conciencia. Y ahí, con el pie derecho, ¿por qué? Estamos aquí abriendo, porque hicimos un giro en sentido contrario a la manecilla del reloj, porque vamos a dar, a botar, a sacar. Aquí dice uno la recurrencia que quiere sacar y baja, y está a 28, cuenta 28. Después de que cuenta 28 ya sube. Eso inclusive van a sentir un mareito nomás de bueno en su cabeza. Ahora, con el pie izquierdo hacemos el giro, cerrando, porque vamos a recibir aquí. Y no queremos que se nos vaya. Entonces, llamamos la nueva recurrencia. Y bajamos. 21 veces. Esa es. Eso es uno. Allá votar y aquí recibir. Eso es uno. Y de esas hacemos 7 o hacemos 21 para formar el hábito. Recuerden, allá es 28 porque es la persuasión. Al recibir es 21 porque es el hábito. Bien. ¿Y por cuántos días? Mínimo 28. Para que nos quede grabado que de verdad nosotros cambiamos. Puede ser 21 también, pero es preferible 28. Bien. Esta es la primera práctica. ¿Tienen preguntas al respecto? Y si no, les enseño la segunda. ¿Cómo les parece? Oigo opiniones, oigo preguntas en torno a la práctica. Adelante, los oigo. Buen día, Maestro. Licencia, por favor, adelante, Elisa, con la pregunta, entonces. Buen día, Luna, gratísimas, maestro. Maestro, no entendí el primer paso, es hacer la oración de mi compromiso con Dios y le pido que por favor me conceda, pueda cambiar mi mala recurrencia en algo mejor, que sea una mejor hija de Dios. Me dirijo hacia el oriente. Cambiar en total, totalmente en la total. recurrencia. Maestro, ahí me estoy dirigiendo hacia el oriente y ubico de apoyo mi pie izquierdo y me mantengo ahí. Ahí están los dos. En ese momento están en la oración, están los dos. Ah, sí, en la oración sí, maestro. Pero en esa oración es personal, ¿sí? ¿Cierto? Sí, sí.
Ya, maestro. Entonces, cuando ya inicie la segunda parte que yo pido, grandes fuerzas del cosmos entren, no, ahí es que no sé, maestro, ¿qué palabras utilizo? No, Entra aquí, en mí aquí, el mejor, ahí aquí es que no sale, entendí. no, mire, no se enrede. Aquí simplemente con la pierna derecha doy la vuelta y quedo mirando al occidente. Ahora me levanto, quedo apoyado en la pierna derecha. Levanto la pierna izquierda ya, ahí. Y en ese momento aquí, empecé así. La runa empieza así, la runa chacal. Y bajamos y nos levantamos. Ahí. Pero antes de hacer, en este momento, en la runa chacal es cuando dice uno, sale de mí la mala recurrencia de ser mal negociante, por ejemplo. La mala recurrencia de la pobreza. O sea, lo que sus mercedes vean que se les repite, eso malo que siempre se les ha repetido, ¿ya? Esas recurrencias que siempre han visto que se les repite y se les repite. Entonces, no haga todas al tiempo, haga una por una, porque las puede hacer todas al tiempo, pero no tiene la fuerza cuando uno se concentra en una en especial. Y cuando llega aquí, baja, las suelta, siente que por el pie sale, se va esa mala recurrencia, esa energía negativa se fue de sus genes, salió. 28 veces, cuenta 28. Mientras va contando, va visualizando que va saliendo eso. Cuando sube aquí, ya terminó. No se le haga raro que se sienta así como embriagadita un poco, eso quiere decir que lo hizo bien. Entonces toma el pie izquierdo ahora y avanza hacia el oriente de nuevo. Y ahora entra en mí. Dígalo con voz, lo que quiere que entre. Y baja. Y ahí baja. Si es del caso, se le dificulta decirlo al principio, escríbalo primero en un papel lo que quiere que salga y entrénelo primero en un papel. Cuando ya lo tenga claro, ahí sí lo hace. ¿Ya? Entonces aquí cuando en el oriente está a la izquierda y ahí siente que entra toda esa energía de Dios, la energía de la nueva recurrencia y la llena. Y hace 21 veces. ¿Y ahora qué hace? Vuelve otra vez allá y descarga. Repite la misma. 28 veces, vuelve e ingresa. Esa mínimamente la hace 7 veces, pero lo ideal es hacerla 21 veces. Con la misma recurrencia que está uno sacando y que está metiendo la nueva, para que cree el hábito. Sacó y metió. ¿Queda claro, Elizabeth? Maestro, sí, gratísimas, muy amable. Dios le bendiga. Bueno. ¿Quién sigue, Ramón? Ángela, por favor, adelante. Buen día, Lunar. Venerable maestro, licencia, solo queremos saber por qué 28, qué significa el 28 y por qué también Ya el lo 28. expliqué, pero lo vuelvo a decir. Lo voy a explicar. Gratísimas. El 28, alguien que lo haya oído, que lo diga. El 28, ¿qué fue el símbolo de qué es? De la persuasión. El 28 es el símbolo de la persuasión. Persuadir. ¿Qué es persuadir? Persuadir es convencerse uno de que sí. Ya, de creerse uno que es capaz. Por eso es que es 28. Ya, crea que de verdad, no sé, porque es que las personas están presas en actitudes mentales. No, yo no soy capaz, yo no puedo. No puedo. Pudiendo hacerlo, no puede.
porque está presa. Esta es una Maestro, forma licencia. de esas cárceles mentales, emocionales. Ya, no, es que soy mal negociante, no, es que yo soy de malas, la muchacha, es que yo soy muy de malas en el amor. Entonces, ya, se metió esa creencia, soy de malas en el amor. Pues hágalo y saque esa creencia, créase que no, que sale esa vaina. Y ahora entre el nuevo hábito, 21. Por eso es que el 28 no es. ¿Queda claro? El 28 es la persuasión. Maestro, me licencia. Sí, señor, adelante. Adelante. Maestro, el símero 28 es la incertidumbre. La persuasión es el símero 11. Es que ese, bueno, el 11 es otra cosa. El 28 es persuasión, es, bueno, ¿cómo le explicara yo? Sí, incertidumbre es, pero créame que es la persuasión también. Sí, maestro, sí le entiendo, El 11, gratísimas. cuando llaman persuasión, porque es el león de la justicia, pero el 11 tiene su misterio. Miren que especialmente el 11 combinado con el 9 es un símero de cambios. No es gratis que el 911 sea el símero de las emergencias. No es gratis que el 9, el 11 de septiembre hayan pasado en varias épocas muchas cosas raras. El 11 de septiembre del año 1857 fue la matanza de Lobo Monta. El 11 de septiembre del año 1973 fue la toma de la caída del Palacio de la Moneda en Chile. El 11 de septiembre del año 1982 fue la catástrofe de una cárcel en Nueva York. El 11 de septiembre del 2001 fue la catástrofe de las Torres Gemelas. Eso es otra cosa. Bueno, Créame maestro. que ese Sí, 11 adelante, maestro, sí. es un misterio. Este es otro tipo de persuasión. ¿Ya? Bueno, aquí en el chat dice una pregunta y dice, maestro, ¿cuál es el horario más adecuado para hacer la práctica? Adelante. Háganlo a la hora que puedan, a la hora que quieran. Menos a medianoche, que a esa hora no. Pero pueden hacerlo en la madrugada, al mediodía, por la tarde. Háganlo a la hora que sus mercedes bien puedan, pero háganlo. Bien. Bien. Volviendo de todas formas a Talhevi, le quiero decir algo. Sí es cierto que es incertidumbre. Y es la figura esta aquí. Sí, se mira pero es aquella persona, es para romper justamente esa incertidumbre. Justamente. No puedo, yo no soy capaz. Mire que muchas personas, todo el mundo en sus cárceles tiene esa cárcel interna de que no cree que no es capaz. Le pasa lo de la osita. Eso lo he explicado yo muchas veces, pero aquí hay que explicarlo de nuevo. Se hizo un experimento con una osa que duró mucho tiempo en una jaula y ya 10 metros la jaula, llegaba ya, miraba por los barrotes y se devolvía. Un día cogieron la grúa y levantaron la jaula y la osita llegaba hasta el borde de la jaula y se devolvía. Mentalmente seguía presa, aunque ya no estaba presa. Los humanos les pasa igual. Estamos presos en vainas y tenemos que aprender a liberarnos. Por eso es el 28. Es cierto lo de la incertidumbre,
Pero también es cierto lo de la persuasión. Y gratísimas por hacer esa claridad. ¿Quién más? Pues maestro, aquí ya quieren ir la segunda práctica, pero sí, por favor, que sea corta. ¿Qué horas son? 9:55. Ya no hay tiempo. Ya como quedamos. Porque esa sí necesita un tiempito para poderlos llevar en el tiempo y la distancia y conectarlos con la nueva. Y eso demoramos mínimo unos 20 minutos mínimo. Entonces, dejemos ahí. Queda para otra ocasión, que de pronto, cuando Dios nos permita hacerlo. Pero lo que se llevan hoy es grande, es importante para vuestra existencia. Gratísimas, benditos sean, con todo el gusto, para vuestro beneficio, y que si lo aplican lo que hoy vimos, vuestras vidas empezarán a cambiar para bien. Cierro recordándoles la oracel. Si quieren mejorar su camino, su destino y volverlo un entine, para que vayan entrándose por la mejor de las opciones de ese arbolito que vimos, a la hora de comer, redigan esa oracel. Oigo la voz de Dios. Mentalmente están masticando, están comiendo, pero están visualizando eso. Oigo la voz de Dios que habla en mi conciencia. Y a ella siempre obedezco. Y así, toda decisión o decisión que yo elija. Voz de Dios que habla en mi conciencia y a él. Sí, adelante. Y a ella siempre obedezco. Y así, toda decisión o decisión que yo elija, es y será siempre la mejor, la precisa, pues es Dios quien obra en mí. Así vamos formando genes nuevos. Y en esa formación de genes al por mayor en ese instante, o cuando estén en el calórico de ejercicio, eso se vuelve sacrógesis. Y vamos creando una nueva genética, reconciliada con la genética de Dios. Gratísimas, los genes sublimes dentro de nosotros se activan con eso. Y empezamos nuevamente a encontrar el camino de regreso del lugar de donde un mal día nos desprendimos. Paz y luz, benditos sean. Bendito sea Maestro, gratísimas, infinitas. Muy bien. Paz y luz, maestro. Gratísimas, venerable maestro, paz y luz. Paz y luz.